Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy voy a continuar con una pequeña serie que inicié porque me picó el bichito del tráfico, la movilidad, el urbanismo y demás. Ya saben que, bueno, si se lo perdieron, pues por ahí en nuestro playlist está un episodio que hicimos acerca de la ley de movilidad. Y ahora vamos a continuar pues hablando en esta discusión pues con cosas ya más desde la experiencia del usuario y también desde la experiencia pues ya sea de la academia o profesional. Pero antes de presentarles a mis invitados, quiero recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en las redes sociales, Tangente Podcast, nos encuentran en todos lados, o que compartan también este episodio, pues así nos ayudan a llegar a más personas. Y bueno, les voy a presentar a mis invitados el día de hoy. Hoy, después de un largo tiempo, regresa nuestra amiga periodista Pía. Bienvenida, Pía. Muchas gracias, Lucy. Qué alegre estar de regreso. Pía es reportera de Quorum y siempre es bienvenida aquí. También hay un montón de episodios donde la pueden encontrar si lo buscan en la lista. Y también nos acompaña Manfredo Corado. Él es presidente de la Asociación de Planificadores Urbanos Territoriales de Guatemala. Bienvenido. Así es. Hola, Lucy, y hola a todos y a todas. Y bueno, hablemos un poquito acerca de movilidad y de... Bueno, la verdad es que uno empieza hablando del tráfico, ¿no? Porque ese es el problema. El problema es que todo el mundo se queja del tráfico, la ciudad, es muy difícil calcular tiempo en distancias y todos los impactos que esto tiene, ¿no? En el episodio anterior que hice sobre este tema y hablamos de la ley de movilidad, pues hablábamos acerca del impacto que tiene en el aspecto psicológico de la gente, ¿no? En la calidad de vida e incluso también en la salud de la población, porque muchísimos de los casos que se ven en los hospitales son derivados de accidentes de tránsito y esto se debe pues a la falta de buena movilidad, o no sé cómo llamar, no sé si hay un término, digamos, movilidad óptima, no sé cómo llamarle, en la ciudad de Guatemala. Entonces, quizá empecemos por ahí. Manfredo, tú nos puedes contar, pues, qué es este término movilidad, por qué se usa este término y cómo una buena movilidad puede ser una solución al tráfico que vivimos todos los días. Claro, Lucy. Bueno, es un tema bien complejo, ¿no? Y dentro de las complejidades, para mí, hay una persona que sabe cómo poner muy bien los términos de la ciudad, porque hablar de movilidad y hablar del tráfico tiene mucho que ver con hablar de la ciudad en la que tú vives, o la ciudad en la que vivimos, ¿no? Entonces existe un señor que se llama Cedric Price, que lo pueden investigar, búsquenlo en Google. Cedric Price es un arquitecto que fue muy innovador para su época, y él compara la ciudad con un huevo. Entonces te dice que la ciudad medieval es un huevo duro. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo bien consolidado y afuera hay una muralla, ¿sí? Como una ciudad medieval. Luego pasamos en los siguientes 2 siglos a un huevo estrellado, donde el núcleo sigue siendo núcleo, pero los alrededores ya son un poco más orgánicos, ¿no? Que eso es lo que sucede con las ciudades cuando crecen. Y en la época moderna, el esquema de una ciudad es un huevo estrella, es un huevo omelette, que ya no se identifica, un huevo revuelto, muy bien. Entonces, que ya no se identifica, digamos, qué es y que sigue creciendo cada vez más y es una masa muy grande, ¿no? Más grande. Y esto tiene mucho que ver con que en el 2007 sucedió algo en la historia que solo iba a suceder una única vez en la vida de la humanidad, que es que más personas viven en ciudades que en área rural. O sea, hubo un punto de inflexión en el 2007. Entonces, las personas ahora vivimos más en ciudades que en áreas rurales. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque todo esto tiene mucho que ver y está estrictamente relacionado con la movilidad, porque el crecimiento de la población es aceleradísimo. O sea, estamos creciendo de una manera impresionante. Y eso implica un reto bien grande, especialmente para los países y ciudades en vías de desarrollo, porque el crecimiento poblacional es más rápido que la planificación urbana. Entonces, la planificación urbana tiene que ver con instrumentos, tiene que ver con planes, y muchas veces el crecimiento poblacional es tan rápido, tan acelerado, que los planes no alcanzan a poder implementarse de la forma más atinada para poder mitigar
el tema del crecimiento poblacional. Y eso creo que se ve reflejado, digamos, en nuestro país en general, no solamente diría yo el área metropolitana, sino que en nuestro país en general. Sí, o cualquier urbe, digamos. O cualquier urbe. Como por ejemplo, Quetzaltenango, no sé, ponte. o Retaluleu, Cuyotenango, todas esas áreas que ya son urbanas y no estaban listas para esa urbanización, digamos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la gente se aglomera en las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades son lo que nos da la oportunidad de básicamente desarrollarnos como personas. O sea, ¿por qué migramos a la ciudad? Migramos por oportunidades laborales, por educación, por ocio, por una mejor calidad de vida. Y de hecho eso se ve bien claramente en nuestro contexto en el área metropolitana, que por ejemplo después del terremoto hubo una migración tremenda a la ciudad. Entonces esa es una ola de gente que vino a la ciudad que ningún plan lo tenía preparado. O sea, ningún plan lo tenía de alguna manera pues previsto. Y así suceden cosas, diferentes dinámicas que generan más población, y mayor población genera también, y ahí vamos con la movilidad, que es la demanda de viaje. O sea, ¿qué quiere decir la demanda de viaje? Es la necesidad que tiene la persona de movilizarse de un punto a otro, de su origen-destino, que por lo general es vivienda-trabajo, vivienda-estudio, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, por ahí vamos a ir profundizando, pero esa puede ser una introducción. Y si este fin de año ya está empezando a buscar regalos de Navidad, pues tal vez un buen regalo de Navidad tenga que ver con muebles hechos de madera, y para sus materiales puede ir a Madera San Miguel. Ellos tienen tiendas en toda la República y tienen también personas que les pueden asesorar en cuál es pues la mejor compra, el mejor material, los mejores acabados, así que busque Madera San Miguel este fin de año. Ok, y ahora de tu lado, Pía, yo quería que empezáramos. Bueno, es que en realidad son muchos los temas que has ido cubriendo. Pía es periodista en Quorum y hace videos constantemente y también escribe artículos para quienes no conocen su trabajo, pero es mucho como periodismo con la gente, le llamas tú, ¿no? Donde la gente le va contando las cosas o ella misma va y hace los recorridos y luego reportea al respecto. Y bueno, quizá los más recientes que he visto tienen que ver con el tema de, digamos, peatonal, ¿no? Tanto banquetas como pasarelas. Y como bien decías, ¿no? Algo integral en la movilidad es esa necesidad de ir de un lado a otro, ya sea trabajo-hogar y hogar-trabajo. ¿Cómo son las condiciones aquí en Guatemala o qué has encontrado en temas de lo peatonal, ¿no? Porque no todos tenemos esa oportunidad de andar en carro, o a veces los buses solo te dejan hasta cierto lugar o te sale muy caro pagar un Uber o un taxi hasta tu destino final, y entonces, bueno, avanzas lo que puedas en transporte, digamos, así de motor, llamémosle, y luego te toca caminar, pero ¿cómo están las condiciones ahorita en Guatemala? Bueno, en la ciudad específicamente. Ajá, sí. Pues lo que pasa es que lo usamos en uno de los videos que publicamos, que era justamente sobre las condiciones para peatones o personas en silla de ruedas, por ejemplo. Pusimos una frase en el video que creo que lo describe bastante bien, que es que se ha normalizado lo absurdo respecto a cómo son las condiciones de banquetas, hasta la cebra. Mencioné en este video sobre banquetas, mencioné un detalle bastante interesante, que es solicité información sobre cuántos semáforos peatonales existen en todo el municipio, y son como, no recuerdo si son 21 o algo así, en toda la ciudad, y 13 están en la Sexta Avenida, que es una calle peatonal, o sea que es un poco, siento que ponen dimensiones bastante como concretas realmente cómo son las condiciones. Es un área o un espacio de la ciudad súper ignorada. Y siento que es interesante hablarlo porque o sea, incluso cuando comenzamos, el proyecto se llama El Atasco, y digamos, esta parte periodística de ponerle nombre a estos proyectos, o cuando hacemos especiales así, tal vez es mi parte menos favorita porque no soy como muy creativa para pensar en nombres, pero al final entre todo el equipo quedamos con El Atasco. Pero era difícil nombrarlo porque hay una tendencia de hablar del tráfico. O sea, y eso creo que el simple hecho de que estamos constantemente pensando en tráfico significa que estamos excluyendo una parte de la población que se moviliza sin necesariamente usar un vehículo motorizado, por ejemplo. Y de hecho por eso también comenzamos. O sea, cuando arrancamos con El Atasco, una de las primeras cosas que hicimos fue comenzar con peatones o personas que no andan en vehículos,
porque así es esa pirámide de movilidad, ¿no? O sea, la prioridad debería de ser en personas a pie o en silla de ruedas, y es al revés aquí. Es todo al revés. Ajá. Sí, y bueno, yo pensando en lo que tú decías, ¿verdad? Quizá no hay plan que aguante por el crecimiento, pero yo recuerdo en uno de tus videos de cuál es el origen de la planificación de las pasarelas, y la verdad es que eso sí me impactó, o sea, me marcó, porque yo vivo en un área donde pasamos años pidiendo una pasarela porque constantemente habían personas atropelladas. Les hablo del Boulevard Rafael Andívar, que son, ¿qué? 4 carriles de un lado, 4 carriles y un como auxiliar así, y pasaba mucho que entonces venían el transporte público, dejaba el bus a la gente de un lado y tenía que cruzarse porque los comerciales estaban del otro lado. Y por años los vecinos de alrededor pedimos una banqueta porque era trágico realmente ver cómo constantemente habían personas atropelladas, incluso hubo muertes. Y no, o sea, solo no había respuesta. Y por fin hubo pasarela cuando se pusieron negocios del otro lado del bulevar. Es decir, cuando el comercial que tenía sus negocios del lado derecho, digamos, si uno quiere ir de zona 16 hacia zona 15, digamos, cuando ese comercial decide ampliarse al otro lado del bulevar, hace su pasarela. Pero antes pasamos de literal años pidiéndola y no la ponían. Y antes de que termine el año, recuérdese de ir a chequear a sus mascotas al veterinario, y ya que lo va a hacer, aprovecha a preguntar por Bravecto y Bravecto Plus, que son pues antipulgas, pero también atacan garrapatas y otros parásitos. Están científicamente comprobados. Bravecto está comprobado, incluso es seguro para perritas lactantes, y Bravecto Plus es para gatitos y gatitas. Ahí sí no es para gatitas expectantes o lactantes, pero sí seguro elimina pues pulgas, garrapatas y otros parásitos, y así sus mascotitas pueden compartir con usted en estas fiestas de fin de año sin problemas y sin temor a que le peguen por ahí alguna pulguita. No sé si le cuentas a la audiencia cómo se decide en dónde poner pasarelas y dónde no, porque yo realmente lo escuché en el video y te lo juro, vi 2 veces el video porque no lo podía creer. Ok, sí. A ver, digamos, es una forma de hacer como... Yo recuerdo que lo hablamos antes de publicar el video. Yo así como, o sea, agarra una cosa que ves todos los días, lo ves tanto que ni lo ves. Una cosa es cuántos semáforos peatonales hay o cuántas pasarelas hay. Y recuerdo cuando publicamos el video, eso también, ojo, y eso es una de las cosas que me encanta. Toda la idea del periodismo participativo es generar este diálogo, y con el diálogo nosotros vamos caminando sobre los próximos productos, ¿no? Un montón de gente comentó, hey, pero pasarelas tampoco es la solución, eso solo refuerza esa idea de planificar o diseñar para vehículos, y me parece súper bien, es cierto. Pero sin embargo, existen pasarelas para por lo menos generar cierto tipo de movilidad o facilitar cierto tipo de movilidad. ¿Y cómo se planifica? Pues no se planifica según lo que encontramos. En toda la ciudad hay como, ¿cuántos son? 154 según los datos de la MUNI. Y yo solicité dónde están, cuándo se hicieron, quién los hizo y quién los financió. Y de todo el listado que me mandó la MUNI, solo hay 2 donde ellos mismos asumen la responsabilidad de quién lo construyó. Entonces los otros son empresas o asociaciones. Y realmente eso sí también quiero recalcar, no es necesariamente malo, o sea, eso está bien, ¿no? El modelo no necesariamente está bien, pero sí tiene sus falencias, ¿no? Porque entonces eso significa o sea, cuando cuestionamos a la MUNI, dicen que sí hay planificación urbana, y bueno, yo no lo dudo, pero solo no lo veo. O sea, no veo cómo, si la propuesta de dónde colocar una pasarela depende más de dónde tengo yo como empresa de publicidad, por ejemplo, más potencial de generar ganancias por colocar una pasarela, porque eso literalmente fue el modelo. La mayoría eran empresas de publicidad. Ellos pagan la obra, o sea, plantean dónde ponerla, pagan la obra, luego donan la obra a la municipalidad y ganan un contrato para poder alquilar la construcción. Y luego pagan como un impuesto por metro cuadrado que utilizan para hacer publicidad, o sea, para vender espacios de publicidad. Entonces, no solo es infraestructura gratis para la municipalidad, sino genera un ingreso.
Y la próxima pregunta, obviamente, ahí es, ok, ¿cómo se reinvierte esto? O sea, eso podría ser algo positivo para la municipalidad, no lo dudo, pero y por ende para la municipalidad, para nosotros, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa con estos fondos? Pero lo que sí es, otra vez, como el agujero aquí es, entonces, no se planifica según necesidad de las personas, sino según donde hay una oportunidad de ingresos. Y ahí eso sí es crítico. Y a partir de eso, una de las respuestas que vimos es que, y fue notorio, comentario tras comentario, vayan a la Atanasio Sul, no hay ni una. Y yo no conozco muy bien el área, pero lo que sí sé es que hay fábricas, hay un montón de... Sí. Es un área muy esencial para industrias. Entonces, eso significa que trabaja muchísima gente ahí. ¿Cómo llegan? Y la mayoría sí llegan a pie o en transporte semipúblico, o de esos como que no son públicos, pero que son transportes colectivos. Ajá. Pero no hay cómo cruzar. Y bastó con irme 2 horas ahí parada, grabar, ver personas casi atropelladas, ver personas viendo cómo cruzar o correr entre carros que pasan volando, y son 3 carriles de ambos lados, o sea, sí es una calle bastante transitada. No hay ni una pasarela, ni una. Y también para regalos, este fin de año, recuérdese que no hay mejor regalo que un buen libro, en especial para esas personas que disfrutan de la lectura. Así que dése una vueltita por Piedrasanta cuando vaya a comprar sus regalitos, y ahí va a encontrar pues un gran catálogo súper amplio con lectura para toda la gente, desde la gente que le gusta la literatura, las novelas, los cuentos, y la gente que le gusta la lectura académica. También pues por ahí puede encontrar relatos de no ficción, etcétera. Así que acérquese a un Piedrasanta o visite piedrasanta.com. Tienen un catálogo en línea y reparten a domicilio en toda la República. Dios mío. ¿Y aquí cómo se mitiga esto? Digamos, ¿cómo se evitan esos riesgos, sobre todo para las personas, los peatones? Sí, mira, yo iba a mencionar algo que ya lo dijo Pía, que quizás es como que derribar ese paradigma de la pasarela. O sea, la pasarela es una infraestructura para el auto, o sea, no es para el peatón. Porque lo que te está haciendo es facilitando el paso del auto. Entonces, hay que cambiar el chip que necesitamos pasarelas. Lo que necesitamos es, y yo lo veo así, pacificación de calles. Porque en una ciudad es irreal pensar que por ir más rápido vas a llegar más temprano. O sea, la velocidad óptima en una ciudad para moverte es 30, 40 kilómetros por hora, no más que eso. Porque aunque tomes una carretera, una vía, porque no es carretera, una calle, a una velocidad alta, vas a encontrar intersecciones que te van a detener. Entonces, no debiéramos de tener calles en la ciudad en donde hayan vehículos que estén más de esa velocidad. Entonces, aquí es donde entra todo el tema holístico que debiera tener el tema de la movilidad en Guatemala. Yo creo que ese es uno de los pilares que tenemos que trabajar fuertemente, porque necesitamos en serio tomar acción en cómo cultivar la ciudadanía y cómo comportarnos como ciudadanos. Yo les voy a contar mi experiencia, que como yo voy mucho a la Universidad Landívar, entonces paso bastante por el Boulevard Austriaco y toda esa área, ¿no? Cuando se pone la glorieta de Cayalá, hay paso de cebra ahí. Ajá. Y entonces, bueno, al inicio, y yo he visto cómo ha cambiado afortunadamente. Hace años, cuando empezó, yo frenaba y había personas que me pitaban. Sí. Me pitaban y yo esperaba que la persona pasara. Y así ha sido pues en los últimos años, pero cada vez he visto que las personas han como adoptado más la idea de que hay que parar. Y eso también se nota, porque tú paras y quizás el de la par que no iba a parar ve y para. O sea, también sucede, y eso es cambio de comportamiento. También lo ves y es triste, pero también es un reflejo de nuestra cultura ciudadana en donde tú le das paso a la gente y la gente corre. O sea, porque no deberían de correr. Exacto. Y la gente corre, o sea, y te dice gracias y corren. Y no solamente pasa acá, o sea, eso también es algo importante decir, o sea, muchas ciudades están batallando, todas, de hecho les diría que todas las ciudades están batallando con el tráfico, o sea, incluso las más desarrolladas. Londres inventó el sistema de metro, o sea, ellos son los que van más avanzados probablemente en temas de movilidad. Y hace aproximadamente unos 2 años sucedió algo histórico que pues se los voy a comentar porque eso es lo que se viene.
O sea, Londres hace un par de años empezó con un caso de una niña que falleció, que era una niña que vivía en las periferias y fue un caso en donde la niña fue al hospital muchas veces en un año y al final pues murió. Y lo interesante del caso es que cuando hacen, digamos, todos los estudios, luego que ella falleciera, determinan que es la primera persona en el mundo, o sea, seguramente no es la primera en realidad, pero es la primera que oficialmente se determina que fallece por polución. Dios mío. Por contaminación, porque vivía a la par de una autopista. Entonces la madre generó toda una movilización en buscar mejores políticas públicas, ¿no? Y tuvo mucho respaldo también en el sector académico, que también eso es importante, que acá se tiene que empezar como que a fortalecer más. El tema de la investigación científica, o sea, todo el tema de comprender cuáles son cualitativamente, porque sabemos de que estamos mal, ¿qué tan mal? Ajá. O tenemos que mejorar, ¿qué tanto queremos mejorar? O sea, hay que ponerle número a las cosas. Entonces, el sector académico ayudó muchísimo y entonces este caso es el que de alguna manera empuja fuertemente la política de Ultra Low Emission Zone en Londres. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes entrar a la periferia, tú no puedes entrar a la zona de Londres, ya ni siquiera estamos hablando del centro, sino que a la zona en general de la ciudad, si tu vehículo no cumple cierto parámetro de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, eso es súper importante y más acá, o sea, no tengo los datos exactos, pero por ejemplo en Zacatepeques, que estuve trabajando en el tema de la bicirruta 502, por ejemplo, ahí en Zacatepeques hay un crecimiento de partículas del 5% anual que tiene el MARN. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, sí, el tráfico, el estrés, lo que tú decías, la salud mental, no estamos viendo algo que es más importante aún, que es cómo es la calidad del aire. Y eso... Sí. Eso, sin duda alguna, cambia totalmente la expectativa de vida de las personas. Y, por ejemplo, todos estos casos de, es que tiene asma, o sea, es asmático, quizás no sea asma. O sea, muchas veces es la calidad del aire que respiramos. En su planificación 2025 tal vez tiene pensado pues ampliar su empresa o contratar nuevo personal y pues para eso viene Transdoc a resolverle la vida porque Transdoc es la feria permanente del empleo. Con su contrato de Transdoc usted adquiere pues muchas cosas ilimitadas, desde usuarios reclutadores ilimitados hasta acceso a CVs ilimitados y también publicaciones de vacantes ilimitadas. Si quiere más información, escriba a info@transdoc.com o visite transdoc.com. Ahí tú mencionas dos cosas que son claves de regular. Digamos, primero es el comportamiento del conductor, por ejemplo. Porque eso que tú mencionas de la cebra, no solo la gente no hace el alto, sino a veces, incluso habiendo semáforo, hay vehículos que encima de la cebra y cuando uno quiere cruzar no está el espacio, digamos, uno pasa al ras de los otros carros. Y eso es algo que pues no escuchás que a la gente le pongan una multa por eso. Escuchás que a la gente le ponen multa por exceso de velocidad o por parquearse en un área roja, pero no ves eso. O ves a veces policías municipales de tránsito haciendo lo que ya un semáforo está haciendo, pero no ves policía municipal de tránsito cuidando que la cebra se respete, por ejemplo. Entonces creo que eso es algo ahí donde un poco de regulación quizá podría ayudar a ese cambio de comportamiento que mencionas. Y lo otro es lo de las partículas, porque creo que todos hemos visto en el tráfico carros o carros viejos o, no sé, buses viejos, transporte pesado que saca humo así terrible, ¿no? Y tampoco se ve que se regule, o sea, no se ve tampoco que haya multas o que se les prohíba la circulación o que se les detenga en el camino, o sea, yo nunca he visto que paren a un vehículo que está sacando humo para decirle, mire, usted no puede circular así. No, totalmente, sí. Por eso menciono que esto es un esfuerzo multisectorial y multiinstitucional, porque, por ejemplo, a veces nos quejamos del tráfico y de lo que vivimos, y lo primero que pensamos es, bueno, es el tema del municipio. Pero muchas veces los impactos más fuertes vienen por la legislación. O sea, si no tenemos marco legal sólido, o sea, el municipio poco puede hacer, honestamente. O sea, en temas de
de jerarquía y de marco legal, necesitamos fortalecer muchísimo nuestras leyes sobre cómo regular la movilidad y el tránsito. Por ejemplo, hay leyes que están vigentes y fueron planteadas en los años 70, 80, y o sea, las dinámicas cambiaron completamente, y es interesantísimo cuando tú ves, por ejemplo, países como México, Colombia, y cuando te metes a investigar, o sea, ellos tienen marcos legales que fueron actualizados en el 2020, 2021, 2022, post pandemia. Aprovecharon la pandemia. Totalmente. Entonces, yo creo que es importantísimo, en este momento creo que es importante pues ponerle atención a una ley que pienso yo que va a venir a ayudar muchísimo y a mejorar la movilidad, que es la ley de infraestructura vial. Y por otro lado, la propuesta de ley de movilidad, que claro, o sea, tendrán artículos, tendrán cosas que quizás hayan que ajustar, pero o sea, hay que pensar que estamos dando pasos sólidos en algunos temas que sencillamente no se habían tocado. Y ahí voy a mencionar algo que es bien importante y que para mí es clave, o sea, así es como yo veo las cosas. Ya no existe como que la dinámica de movilidad de un municipio. O sea, eso ya se perdió. O sea, es lo del huevo, ¿no? Lo del huevo es lo del huevo duro y el huevo estrellado y el huevo revuelto. O sea, nosotros estamos ya en áreas regionales que involucran más municipios. O sea, son áreas metropolitanas que no solamente involucran un municipio. Entonces necesitamos un marco legal que nos ayude a generar planes a nivel metropolitano que involucren más municipios. El marco legal actual no te permite hacer eso. Entonces, estamos en un momento donde tenemos que acelerar la transformación del marco legal y poder fortalecer las herramientas técnicas, porque ese es otro punto al que quiero llegar. Es, por ejemplo, lo mencionaba en algunas charlas precisamente para el Congreso de Movilidad. Cuando yo era niño, yo quería mejorar el entorno de la ciudad, porque veía que habían lugares bien bonitos, otros que quizás no tanto, y entonces dije, bueno, necesito comprender sobre ciudad, y eso me llevó, ya a los años, decidí estudiar urbanismo. Lo primero que entendí es que para poder estudiar urbanismo en una buena escuela tenía que salir de Guatemala, porque no hay tantos recursos. Hay una maestría que tiene el USAC, conozco varios profesores, son buenos, pero no la tenía mapeada en ese momento, y cuando yo buscaba en internet, lo mejor estaba afuera. Y ahora que estoy más de lleno en el tema de movilidad, me hago la pregunta, y si tú quieres estudiar movilidad y quieres ser ingeniero de tráfico o ingeniero de movilidad, no hay. No hay nada. Entonces, hay una correlación, ¿no? O sea, si no hay lugares donde formar personas capacitadas en diseñar movilidad, es también la razón por la cual estamos así. Hay muy poca gente que tiene las capacidades. Sí, y la movilidad es una ciencia. Quizás más adelante en la conversación les cuento un poco cómo funciona la congestión, porque es una fórmula, o sea, es una ecuación. Es ciencia. Entonces, si no tenemos la capacidad para formarlo, tenemos que empezar por ahí. Y también ese es un gran llamado que hemos hecho en el Congreso al sector académico, de empezar a generar diplomados técnicos y ojalá carreras, posgrados en estos temas. Sí, sobre todo si lo que se busca es empezar a planificar, ¿no? Para poder planificar con evidencia. Y bueno, Manfredo mencionaba Londres, y yo estaba pensando, bueno, pero Londres tiene un montón de opciones, ¿no? O sea, tiene buses de 2 pisos, tiene metro, tiene de todo. Y aquí las opciones están bien limitadas, y aquí es donde quiero pedir de nuevo tu experiencia, Pía, en tema de buses. ¿Qué fue lo que encontraste reporteando en la calle? Bueno, yo ahorita no sé por qué se me vino a la mente, pero creo que el dato el que más me sorprendió fue que cuando solicité toda la información de la municipalidad, hay una zona que aparece que no hay nada, o sea, no hay ni transporte público municipal ni transporte colectivo. El transporte colectivo funciona con autorización de la municipalidad, y zona 19 es como un agujero, no hay nada. No sé cómo se moviliza la gente, eso es como punto 10 en la lista de investigar e ir allá a conocer cómo se moviliza la gente, porque de alguna u otra forma tenemos que movernos, ¿no?
Cuando comenzamos con el tema de buses, yo creo que fue en abril, en este momento habían 20 buses de la línea nueva de la municipalidad, que es Tubus, y creo que 200 buses o 200 unidades del Transmetro, que ya cumplió que una década de existir, y puede, o sea, 200 buses puede sonar a mucho, pero o sea, yo no sé si alguna vez han pasado por una parada del Transmetro en algunos de los puntos como claves alrededor del mediodía, por ejemplo, cuando las personas van a recoger sus hijos de los colegios y hay una cola que va... Sí, congestionadísima. Sí. Entonces faltan unidades, faltan más líneas, falta muchísimo. Y eso es otra vez considerando que estas son las únicas dos opciones que son municipales. Si yo tuviera una flota de buses, yo podría solicitar una licencia en la municipalidad y tener mi línea, y se nota, o sea, se mira en muchos lugares. En zona 18, particularmente, hay muchos de esas empresas de transporte. El problema es que ahí acaban de aprobar un reglamento de calidad, pero este solo aplica para los buses que son de la municipalidad. Entonces, otra vez, la mayoría de usuarios del transporte colectivo quedan sin un estándar mínimo de qué pueden exigir de respecto a calidad. Y eso puede ser sobrecarga, velocidad. Tampoco hay ninguna exigencia de siquiera darles como un pasaje, un ticket de que hayas pagado el pasaje. Ajá. O sea, hay muchas falencias donde siento que no estamos ni hablando de una década. Estamos hablando, no sé, de décadas donde Guatemala todavía sigue quedándose atrás en estos temas, ¿no? Sí. Algo que me impactó mucho es la diferencia entre las opciones que hay en algunas zonas versus otras. Es decir, en algunas zonas las opciones son como microbusitos informales apretados, y en otras es un bus ecológico con sillones bonitos y ventanales. Entonces, contanos un poquito de eso también. Sí, eso fue, yo creo que hace un año que publicamos este video, donde fui a hacer como un recorrido con unos busitos eléctricos que pusieron en Cayalá y en zona 10, 14 creo. Hice como la comparación de primero ir a dar una vuelta ahí y luego ir a uno de esos buses que son como paneles en zona 18. Y obviamente hay una diferencia abismal. O sea, no... recuerdo que una de las cosas que me dijeron las fuentes en zona 18 es que yo no sé ni cómo una persona no sé, si carga un hijo o una bebé o si trae silla de ruedas, o sea, es casi imposible que puedan usar estos buses. A cambio, el de zona 14, zona 10 era así como... y incluso creo que, porque hablé con la empresa y creo que esos buses sí son como ¿cómo los llamara? Como charteros, o sea, son como buses turísticos en teoría. Ajá, así como, es como con ventanita así panorámica, puedes ver todo, o sea, de verdad, o sea, suena como chiste, pero no lo es que en serio, la diferencia es abismal. Lo que sí creo que es importante recalcar ahí es, cuando uno habla con la municipalidad, me está distrayendo la música, o sea, lo que puedo ver yo con los datos que solicito en la municipalidad es que, otra vez, las dos rutas en realidad tienen la misma función. Son transporte colectivo que se solicita con autorización de la municipalidad y la municipalidad la otorga y pueden llevar su ruta. El problema es que lo que se percibe como usuaria desde la población es que qué diferencia hay entre el servicio que yo recibo en una de las zonas, en zona 18, otra vez para usar el ejemplo, que es una de las zonas más pobladas, donde más necesidad podría haber, también por la configuración socioeconómica, ¿no? Y mira cómo están los buses en zona 14, y yo puedo ser empática con esa percepción. ¿Por qué no se me brindan mejores opciones a mí cuando eso es lo que hay allá? Ajá. Aunque estos buses tampoco creo que no solucionarían el problema de transporte o movilidad en zona 18, pero sí puedo entender como que en la calidad, o sea, que la gente cuestiona por qué tengo yo que vivir así. Al final es interesante porque todo el rollo de la forma que hacemos estos proyectos en Quorum, que es periodismo participativo, es encontrar estos como puntos o temáticas que afectan a todos. O sea, movilidad es una necesidad de todas y todos. El agua que hicimos el año pasado es una necesidad de todas y todos. Y lo que queremos entender es cómo lo vivimos desde diferentes rincones. Porque también hay muchísima polarización justamente por condiciones sociales y económicas en Guatemala. Entonces, ¿cómo podemos contar ambas historias? Y todas las experiencias. Por eso es tan interesante cuando la gente me escribe a mí, vaya a ver a Atanasio Azul. No hay, pero toda la gente que trabaja ahí es un sector importantísimo porque mantienen
toda esa industria, toda esa como economía que tanto se habla, que hay que mantener viva la economía. Entonces, ¿por qué no poner condiciones para que por lo menos no sea tan incómodo? No sé. Y me quedé pensando con algo que decías tú, eso de ver personas corriendo o eso de este como cambio de conducta. Insisto, regreso a lo mismo, solo hablamos de movilidad cuando la gente menciona tráfico y creo que tiene algo que ver con lo mismo. Se percibe y ya es como instalado, normalizado culturalmente que una persona que camina, si yo le doy vía, le estoy haciendo un favor. Ajá. Así, y por eso es que la gente lo internaliza, por eso corremos, porque no, insisto, no atravesarse una calle o movilizarse a pie no debería de ser, no debería requerir valentía, debería de haber estructuras y condiciones que facilita que tú puedes ir en tu carro o en tu moto o en tu bici, lo que sea, y yo puedo ir a pie. Pero no sé, como que se instaló esa idea de que las calles son para carros o vehículos, ni siquiera son para buses, ni siquiera son para transporte público. Tampoco. Ajá, no, y eso es lo más interesante. Hicimos un video que se trata sobre el boom de las motos. Hay toda una exploración que se podía hacer detrás y explicaciones de por qué hay más motos. Eso también tiene que ver con temas económicos y no sé qué. Lo que me parece interesante es que todo el mundo como que se normaliza, y eso ya lo he mencionado aquí en un podcast contigo antes, eso es como mi rollo, pero como que se normaliza que, ok, todos estamos de acuerdo de odiar a motoristas. Pero en realidad, si vemos los datos, o sea, yo no sé si la justificación para construir calles para carros es porque antes habían más carros, que creo que no están así. No. O sea, pero no existe como una cifra todavía oficial de cuántas personas se movilizan a pie, por ejemplo. Pero si eso fuera el argumento, entonces, ¿por qué no comenzamos a construir más calles para motos? Porque ya hay más motos que carros, por ejemplo, que se movilizan en la ciudad. Entonces, este argumento como que no, tampoco es, o sea, no es válido. O sea, siento que, todo el espacio debería ser construido para que todas y todos podemos movernos de la forma que sea e incluso poder escoger. Y, o sea, si yo tengo carro, pero hay mucho tráfico o donde voy, no quiero ir en carro, bueno, entonces que deje mi carro aquí y puedo caminar. Pero también puedo entender si alguien está muy acostumbrado a usar carro, que tal vez consideran no, porque qué relajo ir a pie, porque sí es un relajo. Ajá. O sea, sí, no es cómodo ir a pie, de verdad no es cómodo. Sí, y tener esas opciones, como bien decías. Digamos, yo creo que también mucho de esto que hablábamos de la cebra y la conducta de la gente y que, bueno, como que si le estuvieras haciendo un favor y que pasan corriendo, todo eso, mucho tiene que ver también con el hecho de que no hay una educación para el conductor, tanto de carro como de moto. Es decir, se escucha mucho gente que nunca hizo un examen de carro. Es como, bueno, yo pagué la academia y ahí me sacaban de una la licencia y nunca hizo un examen. Claro. O sea, quizás solo tiene la licencia y no sabe que el que lleva la vía es el peatón, por ejemplo. O en el video tú mencionas también como hay muchos motoristas sin licencia. Sí. Cosa que es como, bueno, están conduciendo la moto y quizá no saben de qué lado tienen que estar o piensan que de verdad la línea divisoria entre los carriles es donde pueden ir en vez de realmente elegir un carril. ¿Y qué papel tiene la educación o la formación de los conductores en este tema de la movilidad? ¿También se considera? Sí, todo. O sea, para mí el cambio de comportamiento es clave. Y les voy a comentar una experiencia que he vivido los últimos 2 años. Hemos trabajado con un equipo de arquitectos fantástico desde la oficina Locus Lab, un proyecto. Somos ejecutores de un proyecto que se llama Urban 95, que lo tiene la Fundación Fondo Unido de Guatemala en alianza con Van Leer Foundation y con FEMSA. Y el proyecto se llama Urban 95 porque busca hacer ver y sensibilizar a las personas cómo es ver la ciudad a través de los ojos de alguien de 95 centímetros. Y 95 centímetros es la estatura promedio de un niño en primera infancia, que la primera infancia es de 0 a 6 años. Y te cambia la vida cómo ves la ciudad a la altura de un niño, ¿no? Y entonces el proyecto tiene sede en Misco, se está haciendo en Misco, en zona 6 de Misco específicamente. Y es bien interesante porque hemos aplicado herramientas de urbanismo táctico, que las herramientas de urbanismo táctico tienen que ver con hacer algo
un colega chileno le llamaba estrategias LRB, que es ligero, rápido y barato. O sea, porque voy a traer a cita también a esta persona que fue mi catedrático que dice, ¿cuánto se tarda un proyecto urbano en hacerse? ¿Cuánto creen ustedes? Un proyecto urbano, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse? Fácil unos 5 años o algo así. 5 años, ¿y tú? Yo me quedé pensando que depende del proyecto urbano. Depende del proyecto urbano, sí, correcto, pero en promedio 10 a 15 años. O sea, desde que es planificado hasta hacerse. Por ejemplo, la Sexta Avenida demoró un tiempo, o sea, ahí es natural, o sea, los proyectos urbanos tardan en hacerse mucho. ¿Y qué pasa? Que muy probablemente cuando ese proyecto urbano se hace, ya no responde a las necesidades originales. O ya no responde a las necesidades que se requieren, ¿no? Y eso es lo que hace el urbanismo táctico. El urbanismo táctico busca hacerlo rápido para poder probar y medir. Obviamente no se hace algo tan fuerte en infraestructura, sino que tiene que ver más con entender la medición del impacto que esto tiene. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos en Zona 6 de Misco? Un proyecto bien interesante porque seleccionamos 3 escuelas. En la Zona 6 de Misco seleccionamos 3 escuelas con ayuda. Esto, por eso menciono yo tanto el trabajo multisectorial, porque aquí hubo un gran apoyo del sector privado, del sector público, la alcaldía auxiliar, la municipalidad y Emixtra, que es como la empresa municipal de tránsito de Misco. Y seleccionamos a las 3 escuelas y nos dimos cuenta que hay una ruta que las conecta. Y entonces mucho de esto tiene que ver con hacer un diagnóstico para poder entender de verdad cuáles son las necesidades. Entonces fuimos a la escuela y tuvimos el apoyo de la Universidad Landívar, del Departamento de Arquitectura, con estudiantes. Entonces abordamos a los niños y a las profesoras y generamos material muy lúdico, muy didáctico para comprender cuáles eran las necesidades. Y entendimos cosas muy reveladoras. Por ejemplo, ¿cuál porcentaje creen ustedes de la población de las escuelas que llega a estudiar a pie? No sé calcular, no sé. Así un número. 45%, no sé, tal vez. ¿Y tú? Ay, yo no sé, como 15. 70%. Wow. 70% llega a pie. Locura. Pero seguramente como ustedes dicen, o sea, ¿qué tan amigable es la calle? Y estamos viendo que el 70% llega a pie. Entonces, bueno, eso fue bastante revelador. Y lo otro fue cuando les preguntamos cuáles son los mayores retos o las mayores dificultades que tú ves o qué es lo que más quisieras mejorar. Todos hablaron de la seguridad vial. O sea, todos hablaron de la seguridad peatonal. Los niños y los padres, todos. Entonces, ya con un diagnóstico, y eso es lo lindo del urbanismo táctico, que haces un diagnóstico, que obtienes esa información y luego diseñas con base a datos. Entonces, lo que hicimos fue que diseñamos pasos de cebra, pero no solamente los pasos de cebra, sino que antes y después del paso de cebra, un buffer de colores, en rombos, de colores vivos, pasteles, para que esto diera como alegría al sector, ¿no? Entendiendo que es algo, regresando a las siglas, ligero, rápido y barato. O sea, de hecho esto lo hicimos en un plazo de tiempo de 6 meses, todo el proyecto. Entonces hicimos el diagnóstico, determinamos eso, generamos un diseño, el cual lo trabajamos con el Departamento de Planificación Urbana de la Municipalidad de Misco, con la directora de planificación, con el jefe de movilidad, y luego pues lo pusimos en práctica y lo pintamos de una manera interesante, o sea, con esfuerzo de voluntarios, de una forma muy, muy alegre. Generamos la transformación en cosa de un fin de semana, porque eso es pintura, básicamente, y lo interesante fue que medimos antes y después. Hay un manual que se llama, es un toolkit básicamente que lo diseñó Gale Architects de Copenhague, y entonces ellos te dan una herramienta bien sencilla en donde puedes preguntar a las personas y medir cómo es la percepción del espacio público. Y antes, cuando pasamos las encuestas, fue interesantísimo porque la mitad de las personas dijeron que la seguridad para el peatón era mala, la mitad. Era malo, regular, bueno. La mitad dijeron que era malo y solo un 8% dijo que era buena. Eso fue antes. Hicimos la implementación e inmediatamente después nadie dijo que era mala y el 92% dijo que era buena.
Wow. Y eso lo hizo la pintura, no lo hizo señalética, no lo hizo un policía, solo lo hizo la pintura. Y de eso se trata mucho el cambio de comportamiento. Entonces, la segunda fase de eso es generar un cambio visual en percepción e inmediatamente después trabajamos talleres participativos con los niños y con los padres de familia. Y a mí me encantó, la verdad, y me reveló también muchas de las cosas positivas que hay, porque nosotros, con toda esta metodología que viene de Holanda y que la desarrolló London School of Economics y todo ese cambio de comportamiento, lo llevamos, generamos el taller y todo. Y yo me quedé sorprendido que lo más lindo del taller fue un programa que ya tiene Mixtra, que es, llegaron 3 oficiales de Mixtra que tienen un show de payasos. Y entonces tienen un show de media hora en donde a través de algo muy lúdico, a través de juegos, les enseñan a los niños por qué tienen que decirle a sus papás que no hablen por teléfono cuando manejan, qué significa cada color del semáforo, por qué tienen que parar para que pasen las personas. O sea, básicamente todo lo que necesitamos fortalecer acá, en nuestra ciudad y en nuestro país. Entonces, para mí fue bastante revelador cómo debiésemos de fortalecer ese tipo de acciones. Y entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, ¿cómo hacemos o qué mecanismos necesitamos para que dentro del pensum de las escuelas el Ministerio de Educación pueda meter temas de educación vial? Porque ese es el camino. Y regreso a lo que hablábamos, necesitamos un marco legal bien fuerte. Necesitamos un marco legal que permita, por ejemplo, al Ministerio de Educación, o sea, incluir eso obligatoriamente. Es clave. Y, por ejemplo, otra de las cosas bastante reveladoras es que cuando yo hice una investigación académica en Santiago de Chile, a mí me interesaba mucho el tema de las ciclovías, la flexibilidad del espacio y todo eso. Especialmente los proyectos tipo pasos y pedales, que quizás en otro momento podemos hablar de eso, que son súper interesantes, pero eso me llevó a hacer como que un barrido en varias ciudades. Y una de las ciudades más importantes en temas de movilidad es Colombia, y especialmente Bogotá. Entonces, Bogotá tuvo un boom en temas de infraestructura para ciclovía, tiene más de 200 kilómetros de ciclovía construida. Y cuando te vas a investigar, así como lo hace PIA, así que investiga dónde salen los fondos y todo eso, ¿saben quién construye las ciclovías en Colombia, en Bogotá? Ni idea. Más del 90% de ciclovías de la ciudad de Bogotá las construye el Ministerio de Salud. ¿Por qué creen? Sí, claro, por el Porque impacto. 120 minutos de actividad física reducen 90% las probabilidades de morirte de un infarto, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, que es lo que está matando a toda la gente. De hecho, la OMS ya hizo un llamado así súper fuerte de la epidemia moderna, que es las enfermedades no transmisibles, que mucho lo hace el sedentarismo. Entonces, eso es lo que pienso yo que hace una sociedad de verdad que está viendo hacia el futuro y entendiendo cuáles son los verdaderos problemas. Porque, honestamente, crear infraestructura para un área metropolitana, eso tiene que venir del Estado. O sea, no hay de otra. O sea, cualquier municipio va a quedarse pequeño en temas de músculo económico a la hora de atender un problema que es metropolitano. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud hace todas las ciclovías porque entiende que eso es lo que va a permitir disminuir todo el dinero que meten en encamamiento. Porque eso es lo que pasa. O sea, por ejemplo, en temas de ciclovía, que uno de los referentes bastante buenos a seguir para el proyecto de Bicirruta 502 fue la Eurovelo, que es esta red de ciclovías que conecta toda Europa. Y veíamos que en su reporte anual ellos tienen un ingreso de 500 billones de euros anuales en reducción de encamamiento de salud por temas de mejor calidad de aire y por tema de enfermedades no transmisibles. Entonces, hay un momento en el que tenemos que hacer un punto de inflexión, en donde tenemos que decir ya, o sea, cambiemos el chip, tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. De movilizarte, Sí. sí. Sí, pero, ajá,
ahí clave lo que decís es que tiene que llegar el momento. O sea, yo creo que todavía la brecha es muy grande y quizá ahí la experiencia como ciclista urbana me interesa, Pía, también. O sea, cómo es... O sea, yo me imagino que hay ciudades en que es un sueño andar en bici, ¿no? Claro. Y es cómodo, y está la infraestructura, y es seguro. Pero, ¿cómo estamos aquí en Guate? Todavía falta mucho. Sí, falta mucho. No, solo puedo agregar algo Sí, a lo dale. que dijo Manfredo. Lo que pasa es que fui a una conferencia de prensa de APACIT, así se llama la organización. APACIT, sí. Ajá, que mencionó un dato que yo no sabía, que me parece, y que tiene que ver con eso de ver también, o sea, una cosa es el tema de salud, o sea, en vez de moverte en carro, moverte en bici, que es un tema de salud. Pero me mencionaron un dato en la conferencia de prensa que sí me sorprendió muchísimo, que cuando hay un problema donde más de 10 personas por cada 100,000, creo que es, ya se considera un problema de salud pública. En México fallecen 13 personas, no me recuerdo cómo es por tiempo, pero 13 personas por cada 100,000 habitantes por accidentes o siniestros de tráfico. En El Salvador, en Panamá y Costa Rica son 14, en Guatemala son 26. Sí. Es un montón. Es un montón. Y no se considera. Yo recuerdo que el dato que yo tenía era, que ahorita no recuerdo los datos concretos, pero recuerdo que la cantidad de personas que sufren muertes violentas por algún hecho de criminalidad era súper similar a la cantidad de personas que fallecen en el tráfico. Y todavía no estamos viéndolo como un problema ni de salud ni de población general. Seguimos pensándolo como un problema de tráfico y no es así. ¿Qué me habías preguntado? ¿Ciclovías? De tu experiencia como ciclista urbana. Es que es un poco triste y lo siento un montón, pero lo que pasa es que mi experiencia como ciclista urbana es un poco amarga. En Guatemala, según entiendo, hasta el momento hay 41 kilómetros de ciclovía y llevan más de 10 años como en su proyecto de hacer ciclovías, entonces sí falta mucho. Eso es como en cantidad de kilómetros, no todo se puede cuantificar, pero si miramos la calidad de ciclovías, es pésima. Y yo estoy 100% de acuerdo, no es solo un tema de infraestructura y lo que falta, también hay un tema de conducta que debería de unirse. Pero si miramos el tema de infraestructura, o sea, yo nunca había visto en los países que conozco, donde había, por ejemplo, ciclovías de doble vía que están a la orilla de una calle transitada por carros. O sea, yo no sé, para alguien que nunca ha usado bici, yo no sé cómo transmitir lo peligroso que puede ser eso. Porque literalmente tienes carril de carros, carril que va en el mismo sentido de ciclistas, y la vía contraria va entre estas dos. Es súper peligroso. Y además, en uno que está en la zona 9, pusieron estos ¿cómo se llaman? Como esos separadores de vías. Lo pusieron no entre la ciclovía y el carril de los carros, lo pusieron en las dos vías contrarias de la ciclovía. Dios mío, y todo mal. Y lo peor es, porque, o sea, yo no sé si han escuchado como frase que pintar una línea no es hacer una ciclovía. Pero si uno agarra esta calle, yo creo que es la 13 calle entre que es Sexta y Séptima Avenida, zona 9, algo así. Si uno lo mira desde arriba, de verdad es una telaraña de líneas. O sea, si yo manejara carro, yo tampoco sabría dónde comienza y dónde termina la ciclovía, porque hay tantas líneas, tantas cosas que ya están viejas. Todo mal. Esa es una cosa. Y la otra es, o sea, un tema que siempre me encanta venir aquí a Tangente a quejarme de eso. Pero es que en serio, o sea, las ciclovías funcionan como carriles auxiliares, tanto para carros como para motos. También lo he mencionado aquí antes, yo creo que incluso me siento menos segura usando algunas partes de la ciclovía que antes, cuando no había ciclovía. Porque antes todos estábamos de acuerdo que hay un carril imaginario, que yo sé que hay mucha gente que considera que no debería existir, pero donde vamos motos y ciclistas y entre los carros. Pero esto de, por ejemplo, en un día de tráfico donde todo el tráfico vehicular está congestionado y tú vienes porque la ciclovía está libre, nunca sabes, y me ha pasado varias veces, que de repente entra alguien, ya sea a pie o un carro o en moto, que deciden, yo voy a agarrar por aquí porque es más rápido. Y te atropellan y ya lástima, ¿no?
Entonces sí es sumamente peligroso. Y lo que quería mencionar con eso también que tiene algo que ver con la conducta, es... No, lo que pasa es que recuerdo que también lo hablamos en el equipo cuando estábamos en planificación del tema del atasco. No sé, voy a tratar para no enredarme mucho, porque es una idea un poco abstracta, pero en la antropología hay un concepto de algo que se llama como no lugares, o sea, espacios que no son como destinados a algo. Es como cuando vas de viaje y tienes que llegar 2 horas antes de tu vuelo, entonces tenés 2 horas ahí que realmente no son para nada, solo para estar esperando salir. Y a veces creo que se percibe un poco al tema de la movilidad un poco como lo mismo, como que solo existe el punto A y tu destino punto B, pero todo lo que está entre medio es como, ¿qué hacemos con este tiempo? Y peor en un país donde te obligan a estar sentada 4 horas en un transporte colectivo o en tu carro o no sé por qué hay tanto tráfico. Y eso solo hace que sea como un espacio de donde existe una efervescencia de todas las frustraciones que puedo sacar, ahí se encuentran, ¿no? Porque estás mucho tiempo con tus pensamientos. Sí, no, y además me quedé pensando después del accidente, como que es bien interesante, pero el tráfico o estos como malos encuentros en el tránsito, también es como el único momento donde tienes a alguien con quien personalizar todo lo que sentís que está mal después de frustrarte, ¿no? Porque es aquel moto que te cortó o un carro que no te da vía, o sea, sabes, como que se personaliza en una forma como muy, no sé. Pero a lo que quiero llegar me parece bien triste que se percibe como solo un punto, de punto A a punto B, porque realmente la movilidad también es un momento y uno de los pocos momentos donde ay, ¿cómo lo explico? Es como un momento de encuentro, porque es el único lugar donde transitamos entre un montón de gente que no conocemos, pero es nuestro espacio. No es más tuyo ni más mío. Es un espacio donde tenemos encuentros con las personas que cohabitamos un área geográfica, ¿no? Ajá. Y lo único que se mira es que este momento de encuentro realmente se contamina. Porque todo es una lucha de territorio. ¿Quién tiene más derecho? ¿El carro o el camión o el de la moto? Y las personas que tienen menos y que son, o sea, menos poder en ese sentido y que son más vulnerables, que son peatones y ciclistas tal vez, o la gente que anda en scooters ahora. O sea, todo se vuelve como un tema o sea, luchar. Y como insisto... Como a la defensiva y sobrevivencia, sí, digamos. como de tener que luchar, que esto también es mi espacio, eso también es mi territorio. Y insisto, no debería ser necesario armarse con valentía solo porque necesito caminar a la tienda y cruzar 2 calles. Y eso lo considero como, tal vez desde un punto como, no tanto periodístico, pero más antropológico. Siento que también hay una pérdida como sociocultural ahí, en que estos espacios se contaminan tanto, o sea, como que cada vez que salgo de mi casa es hostilidad que encuentro, en vez de que sean encuentros donde cohabitamos y convivimos, y ahí sí creo que es como justo el espacio vacío entre conducta y entre infraestructura que genera este como mal sabor de la boca, ¿no? Y tiene todo el sentido, la verdad. Yo las veces que he tenido la oportunidad de viajar, que han sido las únicas veces en que no me he tenido que movilizar en carro, digamos, cuando voy a ciudades donde la movilidad es muy buena, el transportarte de punto A a punto B es parte de tu experiencia como turista para conocer la ciudad. O sea, de verdad vas contemplando la belleza arquitectónica o no sé, vegetal de los jardines, los árboles, lo que sea, o incluso observando cómo es la otra cultura, etcétera. Me pasó en Río de Janeiro, por ejemplo, donde pude caminar mucho y usar bus, metro, etcétera, como conocer más de la otra cultura. También otra vez que tuve la oportunidad de ir a Praga para estudiar, y ahí pasé todos esos meses que estuve estudiando sin subirme a un carro, o sea, todo era metro, bus, tram, caminar, y recuerdo un encuentro que tuve en un metro. Yo estaba estudiando para un examen y seguramente hablé recio en español, y una chica mexicana que me dijo, tenía meses de no escuchar español, o sea, cuando me sentía, ya éramos amigas, pues quedamos para un café y demás, ¿no? Pero son cosas que aquí
no podés experimentar. O sea, incluso usamos carros con vidrios polarizados. Ni siquiera puedes ver a la persona a la par para pedirle vía o para hacerle alguna seña como necesito orearme o lo que sea. Ajá. Porque existe esa hostilidad. La verdad es que sí tiene mucho sentido lo que estás planteando. No, pero y incluso hay veces donde... porque obviamente a través del trabajo periodístico también hay, o sea, hay cierta como cuestionamiento crítico, fiscalización a las autoridades que tal vez podrían por lo menos hacer una parte en aliviar esto. Y es triste cuando leemos comentarios de personas que así ha sido siempre, eso nunca va a cambiar, o en qué mundo viven. Y yo, bueno, o sea, yo tampoco, yo no puedo decir que porque yo publico un video hoy, mañana todo se va a arreglar, pero siento que me da mucha pena cuando se ha normalizado tanto hasta quedarse con, ¿para qué soñar? O sea, ni siquiera es eso, porque si no soñamos o si no tenemos por lo menos una idea de cómo podría ser para que estuviera mejor, también dejamos de exigir. Ajá, como una resignación, digamos. Sí, exacto. Y eso sí me parece, o sea, que eso es como de los motores más fuertes de la normalización de cosas que tal vez no deberían de ser normalizados. Es eso, la resignación, el hecho de dejar de exigir o organizarnos como sociedad como para decir, ok, podemos hacer las cosas mejor. ¿Y cómo se vincula entonces la movilidad con los derechos de las personas en este caso? O sea, ¿deberían de verdad de resignarse y decir, bueno, ni modo, así me toca vivir? ¿O si es un derecho? No, para nada. O sea, yo creo que es derecho definitivamente las personas el poder acceder a lo que la ciudad te da. O sea, a la razón por la cual la gente migra a la ciudad. Quizás personas que nacimos en la ciudad pues ya lo damos por hecho, pero miles de personas migran por oportunidades y tienen el derecho a movilizarse. Y se debería de fortalecer y facilitar ese derecho. Para mí fue bastante interesante. Yo el posgrado lo hice en Santiago, Chile. Y bueno, como era un posgrado en temas urbanos, como me metí de lleno, digamos, en cómo funciona. Y fue bien revelador comprender, por ejemplo, para las personas que nos están viendo y nos escuchan, Santiago tiene el metro más potente de Latinoamérica. O sea, y está entre los mejores del mundo. Incluso, o sea, fue una herencia de conocimiento francés en parte y son personas que han logrado tener una curva de aprendizaje muy buena y mejorar sus procesos y implementar un sistema, a mi criterio, muy, muy bueno. Yo estudié en el 2015, habían 5 líneas de metro. 2015, estamos 2024. ¿Cuántas líneas de metro creen que hay? Las mismas, ¿no? No sé. 9. O sea, hay 7 y van para la 9. Y es interesante porque con un gran amigo y socio que es Andrés Villaseca, que él tiene mucho recorrido en movilidad en Santiago, en Chile, visitamos a las oficinas de metro y fue algo bien revelador porque primero nos dijeron, nosotros siempre estamos planificando varias líneas de metro al mismo tiempo. O sea, siempre están planificando líneas de metro. Hoy en día, después de 40 años de haber hecho su primer línea de metro, ¿cuánto tiempo creen ustedes que les toma hacer una línea de metro a ellos? Bueno, ahora menos, ¿no? Porque... Ahora menos, Ajá. ahora ¿Qué? menos. Cuando empezaron... 3 años, algo así, no sé. 3 años, imagínate, 10. Ok. 10 años les toma hacer una línea de metro. Entonces, es importantísimo, muy, muy importante como comprender también, que esto lo digo mucho a mis amigos, es en qué momento de la historia estamos. O sea, porque tenemos que empezar, o sea, ya. Sí, o sea, estamos como en el siglo XIX. Básicamente. Porque no hay tren, no hay correo. Bueno, ya dame el correo, ¿va? ¿Dónde quedamos? No hay tren, no hay quedamos? correo. Yo creo que en movilidad tenemos así como un desfase de unos 5 décadas. Pero lo importante de esto es que, por ejemplo, el sistema, cómo funciona en Santiago, existe un Ministerio de Transporte. ¿Ya? Entonces existe un Ministerio de Transporte que tiene una Secretaría de Planificación que es la encargada de planificar y poner en la mesa los proyectos de movilidad más importantes para el país. Y esa secretaría trabaja de la mano con el Ministerio de Finanzas y ellos evalúan, ponen proyecto y evalúan cuál es el que mayor rédito trae en inversión y beneficio social. ¿Ya? Así como lo que decía Pía, digamos, mucha gente se moviliza de acá. Ok, entonces, si hay una línea de metro que conecta eso, probablemente esa es la que mayor
necesidad tiene, o la que Sí. mayor atención o priorización se le va a dar. Por eso es que este organismo está planeando 3 líneas de metro al mismo tiempo. Porque, o sea, las dinámicas cambian en la ciudad. Entonces tienes que tener un portafolio para poder entender cuál es la que tienen que invertir. Pero ahí estamos hablando Ministerio de Transporte, Ministerio de Finanzas. Y luego, ¿qué sucede? Estos determinan cuál y baja el proyecto al área regional, no al municipio. O sea, baje al área regional. Y le dicen, región, el proyecto es este. TUC. Y ahí va bus, BRT, va metro, va carril segregado, va cualquier proyecto de transporte, va ahí. Teleférico también. Sí. O sea, va en todo eso. Entonces, por eso es que cuando yo hablo tema movilidad, o sea, a mí me preguntan, ¿qué urge? Marco legal. O sea, es que urge marco legal. Necesitamos ya una figura que sea la encargada de planificar transporte a nivel país. Sí, como la gobernanza. La digamos. gobernanza, la jerarquía de gobernanza es clave. No la tenemos. Entonces, si no está eso, o sea, es difícil. O sea, es muy complejo si no tienes esa estructura de marco legal que te va a permitir, porque al final de cuentas eso fue muy revelador para mí. De dejar de enfocarte en proyecto, porque el proyecto tiene un inicio y un fin. Lo que necesitas es política pública, porque eso es lo que en verdad va a trascender y lo que en verdad va a generar el cambio. Entonces, hay que ponerle mucho ojo, digamos, al marco legal que nos permita facilitar esos mecanismos para poder generar una mejor movilidad. Y yo pienso que es el momento clave para las ciudades intermedias, Zacatepeques. Está en el momento como para poder comprender y poder aplicar, digamos, ya estrategias de movilidad. Necesita un periférico, digamos, el área de Zacatepeques, o sea, que no sea entrar a Antigua para poder pasar y para poder llegar al otro punto, digamos, o sea, y así están varias ciudades, o sea, Zacapa, el área de Izabal, lo que tú decías, Retauleu, o sea, Quetzaltenango ya creció bastante. Sí. O sea, antes de que terminen como la ciudad de Guatemala. Antes que la masa urbana crezca tanto como el área metropolitana. Sí. O sea, porque digamos aquí ya es área metropolitana, está Villanueva, San Miguel Petapa, o sea... Misco, etcétera, Misco. que volvemos al problema de la falta de gobernanza también, ¿verdad? Sí. Porque, digamos, cada municipio vela por sí mismo y no hay una coordinación ni en transporte No hay. público, ni en policías municipales, ni mucho menos. Y es muy difícil hacerla, porque, o sea, los periodos cambian, 4 años es otra persona, y lo que necesitamos es una estrategia a nivel país, a nivel ministerial, que baje los proyectos y que diga, oye, este proyecto va porque es prioridad nacional. Sí. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de terminar, yo sí me quedé con la curiosidad de la ecuación. ¿Cómo es esa la ecuación? ¿Cómo A se ver, calcula? Rápidamente. El tráfico. Miren, la movilidad y la congestión es una ecuación y esto lo hemos aprendido en la escuela de Santiago de Chile con Andrés. Él tiene una manera muy didáctica de mostrarlo y es que la congestión la puedes dividir en 3 áreas principales, que una es oferta, es muy parecido a la economía. Oferta, demanda y gestión. En movilidad, ¿cuál creen ustedes que es la oferta? Ajá, son los buses que hay. Más o menos. Ajá. La oferta es la infraestructura que tienes, o sea, la oferta vial. O sea, ¿tienes 2 carriles o tienes 3 carriles? ¿Cuál es tu oferta vial? ¿Cuál es la oferta que tú tienes para poder movilizar? Y la demanda es más sencilla. Claro. La demanda es la demanda de viajes. O sea, ¿qué tantos viajes origen-destino se van a generar? Esos son los viajes. Entonces, estos dos son difíciles que cambien porque, o sea, oferta es lo que tienes y la demanda es la cantidad de viajes que se generan. Y la gestión es muy interesante y creo que es donde se puede tener cambios en corto plazo y de inmediatos, porque la gestión es como tú generas mecanismos para poder equilibrar esa oferta y esa demanda. Y ahí va lo que tú dices, buses. O sea, si tú pones un bus, el bus te va a movilizar 60 viajes, 60 personas versus 60 autos. Entonces, a través de gestión, tú reduces la demanda en la misma oferta, ¿ya?
No sé si me explico. Sí. Entonces, es interesante porque tú lo que haces es que es bien científico en donde está la demanda de viajes dividido la oferta que tienes por el grado de utilización que tiene la oferta. Porque, ojo, si en el carril pasan 1500 vehículos hora, no quiere decir que esa sea tu oferta real, porque si hay un semáforo, eso se reduce a la mitad o al 60%. Y la ecuación es bien dura y bien difícil porque te da un número, un indicador de 0 a 1, y entre cada vez más se acerque a 1 es exponencial. Entonces se va al infinito. Y eso se ve bien claramente, por ejemplo, cuando ustedes van en el tráfico, seguramente nos ha pasado a todos, y de repente cola kilométrica. Y vas y decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y pasas y resulta que era un auto que se quedó. O sea, que se quedó. ¿Qué sucedió? Ese auto te redujo la oferta de la nada a la mitad. O sea, de tener 100, tienes 50. Entonces, el tráfico escala exponencialmente también porque, por ejemplo, si se reduce una oferta, no es que pase después 0.8 autos. O sea, es 1 o es 0. O sea, no es como que pase medio carro. Entonces, el tema de poder controlar el tema de la oferta y la demanda es clave, y ahí vamos a un punto bien estratégico. Por ejemplo, existe una gran necesidad para el área metropolitana, y eso es algo que yo cada vez más lo veo claro y que pienso que la ley de infraestructura vial lo va a posibilitar. Necesitamos ya un anillo periférico del área metropolitana. Porque, por ejemplo, el caso de La Martí, un carril es casi utilizado por el transporte pesado. No sé si les ha tocado pasar en algún horario, van a la calle Martí, todo un carril es transporte pesado. ¿Qué sucede? Y bueno, ya hay pasos a desnivel, en donde ya bajas del paso a desnivel solo hay 2 carriles. Entonces, si uno de esos 2 carriles es transporte pesado y está parado, ¿cuál es tu oferta vial? Es un carril. Sí, tiene muchísimo sentido, sobre todo porque también todo el tema de ciudades dormitorio, me imagino, exacto, ¿no? Que eso, justamente. Y esa falta de coordinación. Sí, creo que ahí pasa todo. La gobernanza, la infraestructura, la falta de oferta, etcétera. Sí. Pía, no sé si hay algo antes de terminar el episodio que te gustaría también agregar. Sí. Bueno, sí, ok. No, bueno, lo que pasa es que nosotros desde Quorum nos enfocamos en temas específicamente como de periodismo urbano desde la capital, porque estamos ubicados aquí. Nuestra audiencia principalmente es de aquí, pero eso no quiere decir que los problemas que nosotros trabajamos no pasen en otros lugares, pero nosotros trabajamos específicamente de acá. Pero y eso implica que estamos trabajando específicamente con temas que de alguna u otra forma toca la Municipalidad de Guatemala. No es como que exista una guerra declarada que ahora vamos a trabajar, pero trabajamos temas que el agua fue la Municipalidad de Guatemala, en Pava. El transporte igual, porque corresponde a la Municipalidad de Guatemala. Pero lo que quiero resaltar es, por ejemplo, hay un recurso enorme. Yo recuerdo que cuando publicamos creo que fue el video sobre banquetas, alguien me escribió que cuando terminó su tesis, realmente no sé si fue urbanismo o qué fue lo que estudiaba, no recuerdo ahorita, qué mal, pero me escribió que cuando terminó su tesis, que fue sobre un proyecto cabal como de urbanización o organización de infraestructura, lo había enviado a la municipalidad como, hey, mira, hice eso por si les sirve. Nunca recibió respuesta, mandó oficio tras oficio, nunca recibió respuesta. Nosotros con esta metodología de periodismo participativo, justamente la idea es eso, tratar de cerrar la brecha que pueda existir entre población y las autoridades que deberían de proveer condiciones para vivir mejor, que al final eso también es el objetivo de la municipalidad, ¿no? Asegurar que la población tenga buenas condiciones para vivir. Y entonces creo que es importante, súper importante saber que sí hay recursos. Yo no sabía antes de hablar con Manfredo que existía una asociación de urbanistas, por ejemplo. O sea, recursos hay, información hay, ciencia detrás hay, no es casualidad, pero a veces sí se interpreta en la forma que miremos y cómo vivimos la ciudad. A veces sí da la impresión de que sí está dejado como la casualidad. Ajá.
Ajá. O sea, el ejemplo, y les invito otra vez a ver el video sobre, porque buscamos unos ejemplos muy concretos para hacer el video de peatones, ¿no? Y mi ejemplo, o sea, que me da risa, que insisto, parece chiste, pero no lo es. Hay un pedazo de banqueta en la zona 9 o 10, o sea, como cualquier banqueta, en muchas partes de la ciudad es bastante angosta, o sea, cuesta pasar ahí. La mitad o una parte de la banqueta está ocupada porque hay una construcción privada de un edificio ahí. Uh-huh. Cuando llegas a la esquina hay un semáforo, está una de esas cajas nuevas que instalaron para hacer semáforos inteligentes y hay 2 rótulos. Y uno de los rótulos literalmente dice respete el paso peatonal. Pero no puedes pasar como peatón, no puedes pasar. Tienes que bajar al carril donde pasan los carros para pasar. Entonces, recursos hay, personas que saben cómo hacer esto hay, y yo, o sea, no dudo que también hayan personas dentro de la municipalidad que sepan hacerlo. Entonces yo no entiendo por qué no vemos los resultados, por qué todos los resultados parecen totalmente random. O sea, un ejemplo que asumo que muchas personas han visto lo mismo. La municipalidad lleva todo el año trabajando para instalar los semáforos inteligentes. Nítido, eso es otro tema, hablar de los semáforos inteligentes. Vamos a ver qué resuelven, ¿no? Lo que yo no entiendo y donde me cuestiono como la planificación en todo eso es, yo no sé cuántas cebras que ya de por sí ya estaban borradas, ahora no solo están borradas, sino tienen una línea, una zanja negra, porque ahí tuvieron que abrir para instalar el cableado. Entonces no solo, o sea, hicieron peor lo que ya estaba mal, sino ya teniendo gente trabajando ahí, saber ni cuántos días o semanas, ni siquiera se hace un esfuerzo para, ok, vamos a abrir, vamos a destruir, luego cerramos y dejamos bien. O sea, no entiendo la falta de integralidad en los proyectos que hace la MUNI. Y al final eso es un ejemplo micro, pero también se mira a macro, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no hay pasarelas o por qué no hay túneles o por qué no se hacen simplemente en vez de hacer estas cabal como tú decías, ¿no? Las pasarelas no son una solución para peatones, pero entonces, ¿por qué no se instalan cruces peatonales? Aunque implique interrumpir el tráfico, pero el tráfico me interrumpe a mí como peatón. Entonces, o sea, sí hay un tema ahí donde todo parece un poco tirado al aire. O sea, ¿dónde se hacen pasos a desnivel? ¿O por qué se siguen haciendo pasos a desnivel? No, o sea, no, yo no veo ese gran plan de planificación a largo plazo que siempre dice la MUNI que sí tiene. Entonces, eso tal vez. O sea, recursos hay, y incluso el objetivo, yo no sé, hicimos la semana pasada creo que lo publicamos, un test para que las personas podían ingresar, decir cuál es la zona donde más frecuentan a pie o en silla de ruedas, para evaluar, o sea, para ver cuántos puntos al final tiene tu zona. Y no es para, o sea, es una forma que nosotros tenemos de documentar la experiencia del usuario y la usuaria, pero insisto, hay recursos. Lo que hacemos nosotros incluso es un recurso, o sea, para la municipalidad. O sea, estamos haciendo algo que incluso podría, y creo que en otras partes del mundo sí lo hacen, una municipalidad que evalúa cómo es la experiencia de las personas que tratamos de servir al momento de usar el servicio que ofrecemos. Pero no lo hacen. Ahí hay que cuestionar por qué la municipalidad no lo hace, pero al final eso también es un recurso. O sea, eso podría ser información que sirve. Tuvimos un ejemplo muy positivo con la municipalidad que hicimos un tema sobre baches. Y al final, al cuestionar y pedir información de la municipalidad, al estar en contacto con, creo que la dirección de obras era, al final ellos dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no les dan nuestros usuarios? O sea, danos el correo, el usuario de Twitter y no sé qué, para que la gente pueda mandar fotos para reportar directamente donde hay un bache y nosotros vamos a llegar a... O sea, eso lo considero ya, abrir una comunicación directa entre institución y población. Pero eso fue de una dirección. Hace falta hacerlo como a nivel institucional, ¿no? Ya más grande. Y al final creo que eso es lo que podemos hacer desde el periodismo. O sea, tratar de cerrar este vacío, pero requiere voluntad de ambos lados. Sí, y creo que también otra cosa que es bien valiosa de ese trabajo que hacen es el visibilizar cosas que tal vez otra gente no conocía. O sea, creo que muchas veces hay como cierta ceguera de usar el carro que se te olvida cuál es la perspectiva del peatón, por ejemplo, o del motorista, o del ciclista, o de la persona que va en transporte colectivo. Y el ver desde el punto de vista del otro usuario también te hace más consciente de cómo son otras realidades, ¿no? Y bueno, se acaba el tiempo, pero creo que del tema de movilidad hay un montón de qué hablar. Les agradezco a ambos pues por sus perspectivas, por venir a platicar conmigo y explicarme pues todo esto que conocen del tema, y también pues agradezco a la audiencia por permitirnos acompañarles el día de hoy.
y nos vemos en una próxima. Chao. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias.